El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Guerra ruso-turca. Número de muertos 500.000, 208.000 o 283.000 soldados. Clasificación 70. Tipo: choque de culturas. Grupos enfrentados: turcos contra cristianos. Periodo: de 1877 a 1878. Escenario: los Balcanes. Principales estados participantes: Rusia y Turquía otomana. Estados secundarios participantes: Austria-Hungría, Valaquia y Moldavia. Principales participantes sin estado: bosnios y búlgaros. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Turquía. En 1876 estalló en Bosnia una revuelta contra el gobierno turco que se extendió también rápidamente a todos los súbditos cristianos del sultán en los Balcanes: macedonios, serbios y búlgaros. Los rebeldes más alejados, los bosnios, quedaron bajo la protección de Austria. Desgraciadamente, los más cercanos, los búlgaros, estaban al alcance de las represalias otomanas, y cuando llegaron las tropas turcas para sofocar la insurrección, arrasaron todos los pueblos rebeldes y mataron a 30.000 búlgaros de cualquier edad y sexo. Estas masacres horrorizaron a Europa, y todo el mundo insistió en que alguien tenía que hacer algo. Al principio el gobierno ruso dudó. Después de todo, era un asunto interno y nadie quería iniciar una guerra europea general por una maldita tontería de los Balcanes. Los tratados prohibían la intervención rusa en Turquía, pero muchos oficiales idealistas del ejército ruso dimitieron y se unieron a los rebeldes para luchar al lado de sus compañeros eslavos. Con la opinión europea favorable, los rusos lanzaron finalmente un ataque sorpresa en abril de 1877 en el sur a lo largo de la costa del Mar Negro y liberaron a Bulgaria del dominio turco. Esta pronto se convirtió en la única guerra popular de la historia de Rusia, y durante algunos años los voluntarios superaron en número a los soldados del reclutamiento anual obligatorio. Los rusos siguieron presionando y desbarataron varios intentos de los otomanos de detenerlos. Cuando los rusos rodearon Constantinopla en el mes de julio, quedaron enredados frente a las trincheras que había justo fuera de la ciudad turca de Plevna. Meses de infructuosos asaltos mermaron las filas del ejército ruso, y cuando Plevna se rindió en noviembre, la guerra se había estancado en un punto muerto durante demasiado tiempo, facilitando que el pragmatismo sustituyese al idealismo en las capitales de Europa. La opinión pública en Occidente cambió y pasó de querer detener a los turcos a decantarse por salvarlos. Cuando la flota británica puso rumbo a la zona del conflicto, parecía inevitable un retorno a la guerra de Crimea, hasta que todos dieron un paso atrás cuando estaban justo al borde del abismo. Al final, el Imperio Otomano fue obligado a ceder un punto a favor de las nacionalidades locales. El primer tratado impuesto por los rusos intentaba crear una gran nación búlgara que incluyese casi todo lo que los turcos tenían en Europa, pero las demás potencias no lo permitieron. Otro tratado negociado por Gran Bretaña recortaba Bulgaria, reduciéndola solamente a la margen sur del curso bajo del Danubio, y después la dividía en dos partes. A Serbia y Rumania, vasallos de los turcos, se les concedía plena independencia, y Austria podía ocupar, aunque no poseer, Bosnia. Los turcos cedieron también la isla de Chipre a Gran Bretaña como agradecimiento por su ayuda en tiempo de necesidad. Para purificar sus tierras de todo rastro del enemigo, los búlgaros expulsaron a más de 500.000 de musulmanes residentes, haciendo uso de una considerable brutalidad. Muchos miles de ellos murieron en el exilio. Cultura pop. Los hijos del profeta son valientes y aguerridos, y no se amedrentan ante el peligro. Pero el hombre más audaz de las filas del Shah era Abdul Abul-Bulamir. También los héroes eran muchos y muy famosos en las tropas conducidas por el zar, y el más audaz de todos era un hombre llamado Iván Shkavinsky Shkavar,
Un día, este ruso aguerrido cargó el rifle sobre los hombros y con su aire más truculento y despectivo, al centro de la ciudad se dirigió donde se tropezó con Abdul Abulbul Amir. Percy French, Abdul Abulbul Amir, 1877. A pesar de que los británicos se mantuvieron al margen de la contienda, el conflicto ruso-turco dejó una extraña reliquia en su vocabulario. Además de la canción Abdul Abulbul Amir, escrita por una estudiante del Trinity College de Dublín, hubo otro éxito en las salas de variedades de la época, una orgullosa cancioncilla escrita por G.W. Hunt e interpretada por G.H. el Gran McDermott. No queremos pelear, pero sí lo hacemos por Jingo. Tenemos los barcos, tenemos los hombres y también el dinero. Ya hemos combatido antes con la bestia, y mientras seamos auténticos británicos, los rusos no tendrán Constantinopla. De este estribillo proviene la palabra inglesa que designa un belicismo entusiasta, jingoísmo. Estas dos canciones representan claramente a los dos bandos que parecen emerger de todo debate de la intervención extranjera. Está la postura de que no podemos sentarnos tranquilamente y mirar mientras aquellos extranjeros cometen acciones horribles, y la postura de que aquellos extranjeros se han estado matando los unos a los otros durante años y seguirán haciéndolo, independientemente de lo que hagamos al respecto. Bajas. Después de la mayoría de batallas descritas en este libro hasta ahora, los ejércitos normalmente dejaban a los soldados heridos sin atenderlos y gimiendo en el suelo hasta que el ejército se retiraba para descansar. Las batallas eran agotadoras y recoger y remendar a los heridos requería demasiado tiempo y demasiados recursos para que los ejércitos hicieran algo más que un esfuerzo simbólico, mientras el enemigo estaba todavía por los alrededores amenazando con reanudar el ataque. En realidad, el hecho de ayudar a evacuar a los heridos a la retaguardia era considerado un acto de cobardía para ponerse a salvo, y los ejércitos tenían reglas contra esto. Durante la década y media precedente al conflicto ruso-turco, los humanitarios de Occidente estuvieron ocupados creando una organización neutral, dedicada a la evacuación de los soldados heridos del campo de batalla y a su traslado a los hospitales sin esperar a que los generales se desplazasen. Siempre que no tomase partido, la Cruz Roja podía moverse libremente en territorio hostil para llevar a cabo su misión. Tras un prometedor comienzo en una pequeña guerra entre Prusia y Dinamarca en 1864, el movimiento ganó amplia aceptación en la frontera franco-prusiana en 1870, pero se topó con su primera dificultad en la guerra ruso-turca. En una guerra entre musulmanes y cristianos, los soldados turcos tenían problemas para creer que aquellos extranjeros señalados con una gran cruz roja no eran el enemigo. Para apaciguar sus sospechas, a partir de aquel momento la Cruz Roja sería la media luna roja en tierras musulmanas. Número de muertos. Los militares rusos contabilizaron unas 35.000 muertes en combate y 83.000 muertes por enfermedad y accidente. Los militares turcos estimaron una cifra de 90.000 o 165.000 muertes. Ninguna de las estimaciones civiles que he encontrado inspira demasiada confianza. El demógrafo soviético Boris Urlanis calculó la excesiva cifra de 300.000 a 400.000 muertes civiles en Rusia, a pesar de que la guerra no se libró allí. Los nacionalistas turcos juran que los búlgaros masacraron a 260.000 turcos, mientras purgaban su nuevo país de los anteriores opresores. Pero esta estimación empezó con Justin McCarthy, que está fuera de la opinión dominante. Aunque los detalles son discutibles, es probable que el verdadero número de muertos civiles de unos 200.000 esté oculto entre estas cifras confusas, pero no podemos decir quién, ni cómo, ni dónde. Un chapoteo en el Mar Negro en una oscura noche sin luna hizo que las ondas se propagasen en la distancia. Lo causó un saco pegado a la espalda de Iván Skavinsky Skavar. Una doncella moscovita vela en solitario, bajo la luz de la fría estrella del norte, y el nombre que en vano murmura mientras llora es Iván Skavinsky Skavar.